Un saludo especial para todos. Yo soy Lina Correa, comunicadora social, egresada de la Universidad Cooperativa de Colombia. Les doy la bienvenida a este contenido realizado por egresados de la comunidad de comunicadores sociales UCC Medellín. El 26 de septiembre es el Día Interamericano de las Relaciones Públicas, el cual se celebra desde el año 1962 gracias a una iniciativa liderada en la Confederación Interamericana de Relaciones Públicas. Y para evocar este día tenemos una invitada muy especial. Ella es Edna Catalina Ortúa Zapata, comunicadora social de la Universidad Cooperativa de Colombia y especialista en relaciones públicas de la Universidad de Medellín. Te doy la bienvenida, Catalina. Gracias por atender esta invitación y cuéntanos cómo has estado. Lina, muchísimas gracias a ti. Me siento muy complacida de este espacio, muy oportuno y también muy allegado a los diferentes colegas de la Universidad Cooperativa de Colombia, quienes, al igual que a ti, admiro muchísimo por el papel que han desarrollado por nuestra profesión y por la sociedad. Bueno, este interés por el tema de las relaciones públicas, ¿cuándo surge? ¿Cuándo comienza a sentirse como una necesidad? ¿Acaso fue en la academia? ¿Fue en la academia mientras estabas cursando tu pregrado? ¿O en la vida laboral fue que sentiste como este llamado a ir atendiendo un poco más este tema de las relaciones públicas? Lina, mil gracias por la pregunta. Bueno, básicamente nosotros dentro del pensum de la profesión de comunicación social en la Universidad Cooperativa de Colombia, recuerdo que tuvimos dos materias que se llamaban Relaciones Públicas 1, Relaciones Públicas 2. Su docente era el docente Javier Bernal. Desde ahí él nos empezó entonces a mostrar, digamos, la necesidad de las organizaciones por tener un profesional que pudiera encargarse de las relaciones públicas. Y pues ya fue como más o menos unos 3 o 4 años después de egresada que tuve el interés de realizar una especialización, y en esa búsqueda, porque pues digamos que ya habían especializaciones de comunicación corporativa, organizacional, comunicación pública, me encontré con la especialización de las relaciones públicas en la Universidad de Medellín. Soy o hago parte de la cuarta corte. Era muy recién cuando la hice en el 2015 que me gradué, y bueno, fue un hermoso y bello descubrimiento. Cuéntanos un poco, Catalina, ¿cuáles crees tú que son los retos que tiene el comunicador y el relacionista público hoy en día, en un mundo tan cambiante, en un movimiento constante en el que vivimos alrededor de la comunicación como tal? ¿Cuáles serían esos retos fundamentales del comunicador relacionista público? Tener todas las condiciones para reconocer en el otro que es un igual. La segunda, el poder predecir un poco, sabiendo que esos seres son dinámicos, predecir un poco esos comportamientos, pero no con el ánimo de dominar, perdón, sino con el ánimo de establecer intereses, acuerdos, ¿cierto? Metas conjuntas, metas globales, ¿cierto? Pues un caso de relaciones públicas visto desde lo internacional y visto desde lo estatal podría ser los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? Todos acuerdan un objetivo común con beneficio masivo, ¿cierto? Ese sería un excelente ejercicio y un excelente ejemplo de lo que pueden lograr las relaciones públicas vista desde ese enfoque, ¿cierto? Ese es como el segundo punto. Y el tercero, la prospectiva. El comunicador en este caso, digamos, quien está sometido mucho como a la comunicación organizacional, está muy pensado en sus hitos, en sus objetivos, en lo que tengo que cumplir, pero muy enfrascado en su ámbito organizacional. Las relaciones públicas, el comunicador tiene que pararse un poquito más, ver un 360 grados de la situación, no solo propia, sino de sus segmentos, de sus grupos de interés con quien está interlocutando, y ese aquí qué pasa, qué podemos hacer, cuáles son las necesidades de ustedes y cuáles son las necesidades nuestras. Venga, conversamos y generamos un punto de encuentro y un camino. Hay algo maravilloso en lo que planteas y es que desde la teoría a veces asumimos que las relaciones públicas se trabajan mucho en los ámbitos privados, precisamente con esa intención de dominación o de poder, pero hoy, y trabajando más desde lo público, que es tu énfasis y es tu perfil,
Siento que planteas las relaciones públicas como esa herramienta para generar negociación, espacios de participación, consenso dentro de lo público, que es una mirada relativamente nueva. Amplíanos un poquito sobre eso. Gracias, Lina, por la pregunta. Pues realmente uno en el día a día logra ejecutar mucho de lo que se concibe como relaciones públicas, pero algo que me ha parecido fascinante, no lo conocí hasta que llegué a una entidad pública que los maneja, y son los planes de relacionamiento. Nosotros estamos acostumbrados a ejecutar un plan estratégico de comunicación o táctico muchas veces, pero este plan de relacionamiento se diseña de acuerdo a los grupos de interés que establezca la organización, y a partir de ahí, año tras año, porque también tiene un corte anual, va generando unas acciones para mantener esa relación, ¿cierto? Una relación que entonces nos ponga a conversar, a generar conocimiento e incluso transferencia de conocimiento alrededor de los temas que son de interés y de común para esos grupos de interés, e incluso hay unos comités de seguimiento. Lo más interesante de esto, se creería que es entonces la oficina asesora de comunicaciones, el departamento de comunicaciones, quienes son los responsables de ese plan de relacionamiento, ¿cierto? Eso sería lo más natural que uno podría decir, porque claro, si el plan estratégico de comunicaciones depende de, entonces estos también, y no. Justamente los planes de relacionamiento están concebidos para que las diferentes áreas de una organización que estén involucradas o que impacten el quehacer y impacten esa relación con ese grupo de interés esté incluido y gestione diferentes acciones para mantener ese buen relacionamiento. Bueno, y para pasar a un tema de pronto más personal, más íntimo, desde tu experiencia como comunicadora, estando trabajando de la mano con las relaciones públicas, ¿qué es lo que más disfrutas? ¿Qué es lo que más gozas de trabajar en esta área? Creo que lo que tiene de mágico las relaciones públicas es justamente emprenderse una meta de fortalecer esa confianza, la comprensión por los otros, de escucharlos. Siempre la comunicación, la primera clase, y yo creo que todos los voy a ubicar espacialmente en el tiempo, fue ¿cómo es el modelo de comunicación básica? Emisor, receptor, canal y mensaje. ¿Cierto? Eso siempre nos lo han dicho, pero justamente si comprendemos, si conversamos con el otro, si lo escuchamos, si generamos una palabra que está muy de moda ahora, la simpatía y la empatía, si generamos con nuestros públicos esos, si somos capaces de fortalecer día a día esas relaciones, no por un mero interés, ¿cierto? De este me va a ayudar a, lo necesito para, sino porque comprendo que con el otro puedo fortalecerme como organización, y a la vez que nos fortalecemos conjuntamente, estamos fortaleciendo una sociedad. O sea, así de poderosa concibo yo las relaciones públicas, ¿cierto? Porque generamos una comprensión entre las organizaciones, entre sus públicos, una aceptación mutua y de consenso finalmente. Hablamos mucho del disenso en la actualidad, pero creo que justamente las relaciones públicas están llamadas a ese consenso. Ahora amplíanos un poco, Catalina, los retos o quizá las situaciones complejas o difíciles que se presentan a un profesional o a un comunicador que trabaja desde el área de las relaciones públicas, y cómo podríamos empezar a mirarlos y afrontarlos de una manera distinta. Bueno, yo creo que más allá de las relaciones públicas, de la dificultad que puede generar su desarrollo, yo creo que es en general en la comunicación en estos tiempos actuales. Y es que hay una infoxificación, ¿cierto? Hay demasiada información que le están llegando a nuestros públicos, a nuestros segmentos, que se distorsiona la realidad. Sea o no de interés para mí, sea o no de interés para ese público como tal, pero llega ya tanta información sobre un hecho, sobre una circunstancia, sobre una necesidad social, que hoy ya no se logra ver un norte claro de cómo debemos actuar en sociedad, cómo deben actuar los corporados, los gremios, las entidades públicas. Ya hoy no sabemos, ¿cierto? Finalmente, si lo 1, el 2 o el 3, ¿para dónde vamos? Entonces yo creo que hay un reto, y lo uno, qué pena, Lina,
con un reto, y el reto es justamente cómo yo logro, en medio de la infoxificación, en medio de la cantidad de información que hoy se genera justamente por todo el tema de las redes sociales, justamente yo cómo logro establecer una relación favorable, una relación armónica con los demás, una relación donde prevalezca la verdad y la autenticidad, ¿cierto? Que el otro me crea mis acciones, que el otro me crea lo que quiero construir en conjunto con él. Por último, para ir dando cierre a nuestro encuentro, quisiera que invitaras a través de las recomendaciones quizá a esos colegas que tienen el interés de empezar a ahondar en el tema de las relaciones públicas, que han sentido ese llamado, que nos recomiendes, no sé, quizá lecturas, un profesional a quien seguir, cuentas, hoy pues que las redes sociales también se han convertido en una fuente de aprendizaje y de contenido importante, que podemos empezar nosotros a buscar, a indagar para adentrarnos un poco más en ese mundo de las relaciones públicas. Bueno, yo tuve, y qué pena la chicaneada, como decimos aquí en Medellín, tuve la fortuna de tener como docente, como profesor, a Luis Fernando Martín Pinzón. Es un excelente relacionista público, ha trabajado con las grandes organizaciones del mundo, Avianca, Coca-Cola, entre otros. Es un profesional que comprende las realidades y yo creo que eso es de las cualidades principales que tenemos los comunicadores y por eso tenemos, aunque seamos audiovisuales, corporativos, todos tenemos dentro ese apellido de lo social, ¿cierto? Reconocemos que hay unas realidades, las comprendemos, las analizamos y yo creo que ahí, Lina, como para ir también redondeando las ideas, justamente uno de los mayores retos también que nos proponen las relaciones públicas, uno es la investigación permanente, siempre tratar de estudiar al otro, pero estudiar al otro no como en un asunto de mercadeo, sino estudiar al otro para entender yo qué acciones puedo tomar desde este lado para favorecer al otro, ¿cierto? Para favorecer justamente las diferentes situaciones, las diferentes necesidades que tienen estos públicos objetivos, ¿cierto? Entonces, se los recomiendo muchísimo. Él tiene una columna semanal en el periódico La República, es consultor a nivel mundial, entonces simplemente con que posteen su nombre, ahí fácilmente lo van a encontrar. Y ya pues como para cerrar, y bueno, le repito, de pronto si lo dije muy rápido, Luis Fernando Martín Pinzón, ahí lo pueden googlear rápidamente, tiene todas las redes sociales, comparte artículos muy interesantes, sobre todo propios de su análisis investigativo profesional laboral como consultor, entonces supremamente interesante. Bueno, Catalina, muchísimas gracias por todas esas valiosas recomendaciones, por esos análisis profundos que nos planteas el día de hoy. Sin duda, quedamos con la invitación abierta a comenzar a cambiar esos paradigmas frente al tema de las relaciones públicas. Te agradezco mucho todo tu tiempo, tu conocimiento, tus experiencias y escuchábamos entonces a Catalina Ortúa Zapata, invitada el día de hoy por motivo del Día Interamericano de las Relaciones Públicas. Recuerden que este es un contenido realizado por la comunidad de egresados, comunicadores sociales UCC Medellín. Gracias por escucharnos.